capítulo 4, verso 4. Vamos a orar primero. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tus bendiciones, por tu amor, por tu fidelidad, porque nunca, Señor, nos fallas. Los que fallamos somos nosotros. Nos ponemos en tus manos, glorifícate, Señor, y que sobre todo seamos nosotros edificados para obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 4, verso 3. Es la historia de la samaritana. No vamos a hablar mucho de la samaritana, simplemente vamos a hablar del concepto que Jesús toma en este pasaje. Y dice así: salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob, que la tierra que le dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, y una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿Sí? Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ok. Hasta aquí vamos a leer. Es una historia fascinante que termina más adelante y me encanta, ¿no? Hay muchas predicaciones acerca de este pasaje y hablan acerca de tal vez podríamos tomar el cántaro, ¿no? Como tema, y el cántaro fue el que sacó la samaritana y que al final dejó ahí para ir a predicar el evangelio. Podríamos hablar del pozo de Jacob y cómo Jesús llegó a ese pozo y todo eso. Podríamos hablar del agua y podríamos ver cómo la mujer buscaba agua y Jesús le ofreció otra agua y al final Jesús es el agua viva. Pero hoy vamos a hablar de adoradores y en espíritu y en verdad, porque a veces solamente este pasaje donde dice adoradores en espíritu y en verdad a veces nos causa problemas. Realmente no entendemos lo que es adoradores en espíritu y en verdad. En una ocasión fui a un evento y llegamos a la Ciudad de México a ese evento, íbamos muy emocionados y cuando empezó uno de los predicadores a hablar, una de las personas que iba con nosotros se tiró en el piso. Íbamos de varias iglesias, ¿no? Y
Y yo no conocía a nadie, realmente era la primera vez que yo viajaba con gente que no conocía, y solamente íbamos 2 personas de aquí de la iglesia, y en ese viaje íbamos como unas 20 y tantas personas. No llegó el autobús donde teníamos que irnos, y yo presté una camioneta que tenía y otro hermano prestó su camioneta y nos fuimos en convoy en las camionetas. Y llegando allá empezó el predicador y esta persona se tiró en el piso, así se tiró en cruz. Y yo nunca había visto algo así, ¿no? Pero me le quedé viendo y vi que estaba y movía los labios. Bueno, pues es su problema, ¿no? Y ya al rato terminó la prédica y tú dijiste, ni la oyó, nomás se la pasó tirado en el suelo. Y entonces, cuando fuimos a cenar, le pregunté, oiga hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí, claro que sí. Le dije, ¿por qué llegó y en lugar de escuchar la prédica y cantar y todo eso, se tiró en el suelo? Me dijo, es que yo estaba adorando en espíritu y en verdad. ¡Uy, qué espiritual!, ¿no? Y así estuvo. Y al otro día hizo lo mismo. Dije, no, este viene a dormir, este no viene a escuchar. Pero para él, con toda sinceridad y con todo su corazón y con toda verdad para sí mismo, decía que estaba adorando en espíritu y en verdad. Pero cuando nosotros pensamos en adorar en espíritu y en verdad, ¿qué viene a nuestra mente? Ahora hay hasta un grupo, ¿no?, que se llama así, en espíritu y en verdad, y el énfasis es la música. Pero realmente la música es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? De hecho, hay gente que piensa que adorar a Dios es cantarle a Dios, pero adorar a Dios no es cantarle a Dios. Hay quienes separan inclusive la música, dicen, hay música de alabanza y hay música de adoración, y dicen que las rapiditas son de alabanza y las lentas y tranquilitas son de adoración, ¿no? Hasta en los grupos de música decimos, ¿qué vamos a cantar? ¿Qué alabanzas? ¿Y cuál es de adoración? ¿No? Pero no es realmente lo correcto lo que tenemos que decir cuando estamos hablando de alabar al Señor, de adorarle en espíritu y en verdad. La verdad es que Jesús estaba platicando con esta mujer y la mujer estaba haciendo mucho énfasis en el pozo, en Jacob, en el lugar donde se tenía que adorar a Dios, que si Jesús era un profeta o no era un profeta, y eso es en lo que ella estaba enfocada, en el agua, ¿verdad? Yo quiero de esa agua, dice, de la que ya no tengo que acarrear el agua, ya no voy a andar vuelta y vuelta, ¿no? No conocía al Ceapal por eso, entonces a lo mejor al Ceapal la compañía de agua le hubiera puesto una llave en su casa, ya no tendría que salir hasta allá, ¿no? Pero ella estaba enfocada en lo material, en lo que podía ver, en lo que podía palpar, y no precisamente en las cosas que que Jesús le quería comunicar. Cuando ella dice, bueno, entonces ¿dónde tenemos que adorar? Jacob, según nosotros, Jacob aquí nos dejó este lugar y aquí tenemos que adorar. Pues según ustedes dicen que allá en Jerusalén y en Jerusalén se tendrá que adorar, y entonces Jesús dice, no, vamos a arreglar las cosas. Mira, Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Y llegamos a la misma incógnita, que es adorar en espíritu y en verdad. Primero, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de que no necesitamos un templo, ¿sí? Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de algo espontáneo, de algo que no necesita ni instrumentos, que no necesita edificios, que no se necesitan ropajes, que no se necesitan todas estas cosas, porque Jesús está hablando de adorar en espíritu. Y por otro lado, dice, necesitamos adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Entonces, nuestra adoración tiene que basada en un momento espiritual, personal, y en un momento en que la palabra de Dios sea exaltada y sea la que nos enseñe.
Entonces, cuando Jesús está hablando de que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, está hablando de una adoración clara, verdadera, dentro de nosotros, de dentro de nosotros hacia Dios, y basada en su palabra, y no en emociones ni en cosas raras. Bueno, para que nosotros podamos entrar bien de lleno a este punto, tenemos que ver que no solamente nosotros que somos la iglesia de Cristo tenía que adorar así, los judíos tenían que adorar así también. Pero el Antiguo Testamento nos enseñó algunas cosas que nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta. El Antiguo Testamento habla de todo lo que habría de venir. Vamos a ver Hebreos 10:1. Acompáñenme a Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Dice así: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí podemos comprender esta porción? A ver, vamos a leerla otra vez. Dice: pues ya que la ley, ¿qué es la ley? El Antiguo Testamento solo tiene la sombra. ¿Qué es la ley? La sombra de los bienes futuros, o la sombra de lo que ha de venir, dicen otras versiones. El Antiguo Testamento contiene la sombra de lo que ha de venir. Dice, y no la forma misma de las cosas. O sea, lo que vimos físicamente no es precisamente lo que nos hace adoradores. Dice, y nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, vamos a ver, dice Hebreos que el Antiguo Testamento, las cosas que como se adoraban en el Antiguo Testamento eran la sombra de las cosas que habrían de venir. Y las cosas que habrían de venir son muy diferentes a lo que se hacía antes. ¿Qué se hacía antes? Sacrificios. ¿Qué más se hacía? Holocausto, sacrificio es lo mismo. ¿Qué más se hacía? Todo un protocolo. Miren, un ejemplo. El altar, el templo y su altar o el lugar santísimo, ¿de qué nos hablaba? Nos habla de la iglesia y nos habla del cielo. Cuando Dios establece a través de Jesús la iglesia y establece y nos revela el cielo a través de Juan en la revelación, entonces el lugar santísimo y todo este altar ya no tiene razón de ser, porque eso solamente era la imagen de lo que había de venir. Ahora nosotros tenemos la revelación de la iglesia, que es el conjunto de personas, ¿sí? Y es la novia de Cristo, y tenemos la revelación del cielo, que Jesús vino y dijo, ahí donde yo voy a estar, ustedes van a estar. Entonces ya no necesitamos adornar con oro, ya no necesitamos pensar que vamos a morir si nos subimos al lugar santísimo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que este es el lugar santísimo. Aquí no tenemos ese problema, pero hay lugares donde cuidado y te subas al altar, ¿sí? Y menos de verde. Cuando en una ocasión estábamos ahí en Corea y estaban hermosos los altares. Y entonces hay las sillas donde se sientan los pastores y esto eran de vidrio. Un vidrio así grueso, preciosas, y el púlpito de cristal también así, todo así, y con las luces pues brillaba, echaba destellos, ¿no? Y entonces pues yo así como soy, dije, ay, qué bonito, y que me subo, y que me siento.
y que me toma una foto mi Mailó. Y entonces el diácono que nos estaba enseñando estaba nervioso y luego ya me dijo en español otro de los hermanos y me dijo: hermano, es que aquí ellos no acostumbran a que cualquiera se suba al altar. Dije: qué imprudente. Y ya me acerqué y entonces vio que me chivié, el diácono vio que me chivié. Y entonces le dijo al traductor, le dijo: dile que no se preocupe, ya estamos rompiendo con esas ideas. Dice: no hay problema. Tal vez en otra iglesia hubiese caído lumbre del cielo, pero ya para suavizar la cosa, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos esos conceptos, pero realmente Jesús vino a liberar todo esto, ¿no? Entonces el lugar santísimo, el altar, todo esto refleja la iglesia y el cielo. Y por ejemplo, el incienso. Los sacerdotes tenían que quemar incienso y tenían que entrar al lugar santísimo a ofrendar la oración, ¿sí? A ofrendar la confesión. Entonces venían las personas y mataban un cordero o ofrecían sus sacrificios, y el sacerdote, su labor era escuchar los pecados de estas personas, entrar al lugar santísimo y entonces confesarlo ahí para que fueran perdonados. Si no había sacerdote, si no había sacrificio, pues no había perdón de pecados. No había perdón de pecados. Entonces era necesario que hubiese altar, era necesario que hubiese sacerdote, era necesario que hubiese sacrificio, porque todo este conjunto hacía que fuéramos perdonados. En el mismo pasaje de Hebreos 10, si nosotros vemos el verso 11, dice así: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces nosotros ya no necesitamos de un sacerdote, ya no necesitamos de un altar y ya no necesitamos de un sacrificio para poder recibir perdón de pecados. Dice que a través de Jesucristo Él ofreció un solo sacrificio y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Entonces las cosas que había en el Antiguo Testamento que tenían que ver con la religión eran las cosas que habían de venir, era la sombra o la fotografía o la revelación a medias de lo que había de venir. Y lo que había de venir no necesita ni de sacerdotes, ni de altares, ni de corderos, ni de vestidos especiales, ni del kipá. Y yo me compré un rebozo judío. Entonces ese rebozo no tiene su nombre, ¿no? Pues no me acuerdo. Algunos piensan que soy pecador porque no me acuerdo cómo se llama, pero no le hace. Y entonces me lo puse y me tomé una foto. ¿Se acuerdan? Los que vieron en el Face. Bueno, ok. Este trae la estrella de David y trae sus colores. Y abajo las barbitas del rebozo es un rosario. Y entonces se va agarrando una hilerita y se hacen los rezos. Igualito como el otro así. Este se va agarrando con la mano derecha, luego la izquierda, y así hasta contar todo lo que se reza, todas las oraciones. No necesitamos de eso, porque aquí dice la Escritura que Jesús se presentó en sacrificio una vez y para siempre, para ser perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Entonces, cuando una persona ha sido lavada
por la sangre del Cordero, entonces empieza su proceso de santificación y empieza a llevarlos a la perfección. Entonces yo me convierto en un adorador en espíritu cuando comprendo esto. Cuando ya no necesito de las cosas que necesito ver, que necesito acomodar. Y hay gente que tiene tanto énfasis en esto. Son cristianos, pero quieren tener el candelabro y sienten que el candelabro tiene poder. Son cristianos y quieren tener el kipá. Son cristianos y quieren guardar el sábado. Y entonces todos sus argumentos tienen que ver con el Antiguo Testamento. Miren, les voy a decir algo que a lo mejor parezca herejía, ¿no? La Biblia dice que nos postremos delante del Señor de rodillas, ¿no? Pero aún ni arrodillándose habla de una adoración perfecta y correcta, porque alguien puede tener una adoración correcta delante de Dios y no arrodillarse. Y alguien puede estar arrodillado y llorando y no tener un corazón sincero para Dios. Aquí el asunto no es qué es lo que hago, sino qué es lo que hay dentro de mi corazón. Si yo voy a adorar en espíritu, quiere decir que he renunciado a mi carne y entonces me convierto en un adorador. ¿Y dónde voy a adorar? ¿En el pozo de Jacob? ¿En Jerusalén? Yo no dejé papelito en el muro de los lamentos. Toda la gente llega y pone su papelito en el muro de los lamentos. No tiene poder el muro de los lamentos, ningún poder. El hecho de que yo deje mi papelito con mi oración no se va a resolver. El hecho de que yo toque el muro y me talle la cara, no va a pasar nada. O la piedra donde Jesús estuvo, no va a pasar nada, porque Dios no quiere adoradores de ese tipo. Dios quiere adoradores que en espíritu y en verdad. Entonces yo me tengo que convertir en un adorador ambulante. Ya no necesito el templo. No me malinterpreten, no estoy diciendo que ya no vengan los servicios. Estoy diciendo que el adorador ahora adora a donde quiera que va. Un verdadero adorador en espíritu adora a donde está. Si sale de aquí y se va a la esquina y hay una oportunidad de adorar y de mostrar el amor de Jesucristo, ahí lo hace. No necesita estar en el templo para ser adorador. No necesita traer el carro lleno de cassettes, de discos o de USBs llenas de música cristiana. Eso no lo hace adorador. La actitud de su corazón lo hace adorador. No necesita traer su teléfono lleno de videos cristianos. Eso es entretenimiento. Pero adorador, el adorador da testimonio, el adorador comparte de Cristo, el adorador ora, el adorador lee, el adorador se preocupa porque nadie se tropiece, sino al contrario, porque vean en nosotros el testimonio de Cristo. Ese es un adorador en espíritu y en verdad. Ahora, cuando hablamos de la verdad, el adorador entonces tiene la palabra en sus labios. Tiene la palabra en sus labios y a donde quiera que se mueve, a donde quiera que va a tener la palabra de Dios en sus labios. Mire, hay una cosa muy reveladora. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué necesitaban los judíos para adorar a Dios? Un templo, con todo el oro y todas las cosas que se había dicho, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura?
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, si yo soy un verdadero hijo de Dios, yo soy un adorador de tiempo completo, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Yo no me puedo dar el lujo de decir ahora sí soy cristiano y luego ya no. El verdadero adorador, el verdadero hijo de Dios, es hijo de Dios siempre. No renuncia, no va y viene, no corre, bueno, sí corre en las mañanas, pero o sea, no corre de la presencia de Dios, pero siempre está en el Señor. Por eso una de las razones por las cuales nosotros podemos saber que una persona es cristiana es por su perseverancia. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, no en el salvo siempre salvo. Hay un dicho que dice, ay, es que ustedes creen que salvo siempre salvo. Yo me salvo ahorita y haga lo que haga, ya soy salvo. No, nosotros creemos en la salvación por fe, pero creemos que el fruto de la salvación por fe es la perseverancia de los santos. O sea, que perseveran y que nunca claudican. Por eso son santos, han sido apartados. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué? Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Hoy. A ver, creo que no entendí. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y esto no es un juego. No dice que le quitará su salvación, dice que le destruirá en vida. O sea, no tendrá paz, tendrá una vida imposible. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. No está jugando. No está jugando. Por eso el cuerpo no es para ofrecer cosas equivocadas, no es para el sexo equivocado, no es para no atenderse cuando está uno enfermo, es para orar, es para santificar, es para mostrar el amor del Señor. Somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Por lo tanto, debemos de tomar nuestra responsabilidad. ¿Qué es un adorador en espíritu y en verdad? Somos un templo ambulante. A donde quiera que vamos, debemos de llevar la gloria de Dios. ¿A dónde? ¿Al fútbol? Si vamos al fútbol, ¿qué? Ahí debe mostrarse la gloria de Dios. Debemos de gritarles, órale mis hermanos, péguenle la pelota con ganas, con unción. Pero ¿cómo les gritan? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces, si yo ando en la calle, voy a algún lugar de compras, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Porque soy el templo de Dios. Mire, hay algo que mi esposa disfruta mucho. Cuando llegamos a comer a algún lugar, ella es muy así. Las mujeres son más espirituales, ¿no? O expresan más su espiritualidad. Dice, llegamos a un lugar y no hay gente y dice, bueno, qué bueno, vamos a pedir porque ahorita se va a llenar porque ya llegó la bendición. ¿Verdad? ¿Quién es la bendición? Pues nosotros. Y se llena. Y nos sirven al último. Pero llega la bendición. Bueno, dice la Biblia que somos el templo de Dios. Y el templo de Dios es santo. Y dice, y esos son ustedes. Por eso Pablo dice que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado y hacer un análisis si en realidad somos hijos de Dios.
Ahora, este es un poquito para los chavos, para los jóvenes. Usted y yo somos hijos de Dios. Ahora los chavos tienen la costumbre de decirse, no se lo digo a usted, hermano, ¿qué onda, perro? ¿Qué está diciendo? Yo he escuchado esa expresión entre los jóvenes. Y si son hijos de Dios, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Si no son hijos de Dios, no hay problema. Los dos son perros. Pero si son hijos de Dios, tengan mucho cuidado. No es religiosidad, es algo muy especial. Mire, yo no he visto en ningún lado de la Biblia, nada más he visto en 2 pasajes una sentencia contra el cuerpo o contra los pecados. Dice, bueno, hay una sentencia general. Todos decimos, es que los pecados todos son iguales. Lo mismo el que mata, ¿verdad?, que el que miente. Lo mismo el que se emborracha y que el que dice mentiras. A ver, permítame. Aquí dice que el que atenta contra el cuerpo físico, este cuerpo físico, atenta contra el templo de Dios, porque este cuerpo es el templo de Dios. Y si alguien atenta contra este cuerpo, dice el Señor, que entonces Él va a destruirnos. Y hay otro pasaje que dice que si alguno se acuesta con una persona que no sea su esposo o su esposa, entonces su cuerpo lo está acostando junto con el espíritu. Y dice, todos los pecados que ustedes tengan fuera no son tan gravosos como el llevar al espíritu con una ramera. Así lo dice. Entonces, yo podría decir, y no quiero decir una herejía, que Dios quiere un trato especial para su nueva etapa de adoradores en espíritu y en verdad. Toma muy en serio la moralidad, toma muy en serio el cuerpo. Y por eso no es cuestión de ideología, sino es cuestión de modernidad. El adulterio, la fornicación y todo eso no es cuestión de open mind. Es cuestión de que Dios dice que Él habita en el cuerpo de nosotros, y el que lleve a este cuerpo al adulterio o a la fornicación o a destruirlo, el Señor se va a encargar de nosotros. No el pastor, no la iglesia, no los hermanos que lo expulsen y eso, no, el Señor se va a encargar de ellos. Ahí está la gravedad, porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Su palabra es verdad. Otro pasaje que nos ayuda es Hebreos 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Ahora vuelve a hablar de nuestro cuerpo y está hablando de que nos despojemos de todo peso que tenemos por delante. Entonces esto es algo muy importante y creo que es algo que muchas veces ignoramos, ¿no? Somos el templo de Dios, somos la adoración en espíritu clara que Dios quiere, y su verdad apoyado en la palabra, porque si nosotros no apoyamos la palabra vamos a tener problemas. Le voy a dar otro pasaje. Dice Hebreos 13:15, está ahí adelantito, Hebreos 13:15. Por tanto, dice, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que ¿qué? Fíjense que es un fruto de alabanza, ¿sí? Es un sacrificio de alabanza
fruto de labios que confiesan su nombre. No dice fruto de canciones, no dice sacrificio de canciones, no dice sacrificio de tamborazos, no dice sacrificio de micrófonos. Sacrificio de alabanza es confesar su nombre. Un adorador en espíritu y en verdad cuida el cuerpo de sí mismo, cuida el cuerpo de los santos, ama a Dios porque sabe que Él es, el Espíritu se depositó en él, y confiesa el nombre de Dios. Confiesa el nombre de Dios, confiesa su palabra, da testimonio de ella, busca el rostro de Dios. Un verdadero adorador. Todo lo que hacemos con la música y el protocolo que llevamos son, les voy a decir, nos sirve porque todos nos movemos por esto. Pero si aquí podemos cantar bonito y podemos abrazarnos y saludarnos y tener el mejor sonido del mundo, pero si no confesamos el nombre de Cristo, si no hablamos del nombre de Dios, si aquí no se predica la salvación y se habla del arrepentimiento y de la fe, no sirve de nada esto. Así tengamos la tecnología más grande y el grupo de alabanza más maravilloso del mundo, si no predicamos a Cristo, no somos adoradores. Puedo tener el mensaje más motivador, puedo tener el mensaje más espectacular, pero si no contiene a Cristo, no contiene el arrepentimiento, no confiesa el sacrificio de Cristo, no tiene ningún caso. Ya no soy adorador. Pero como esto no es popular, ¿verdad? No es popular hablar de que del pecado, pues ¿cómo? ¿Qué tiene? Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, quienes estén dispuestos que del fruto de sus labios confiesen su nombre. Confiesen su nombre. Esa es la verdadera alabanza. ¿Va a haber alabanza? Sí. Y no hay ni un músico, se va a predicar a Cristo. Esa es la alabanza. Esa es la alabanza. Se predica a Cristo. Porque al final alabanza es exaltar, darle su lugar, ponerlo sobre todos. Y no nada más con música se le pone sobre todo, ¿no? No estoy predicando contra los músicos tampoco. Qué bueno que tenemos músicos, que tenemos el grupo, que tenemos todas estas cosas hermosas aquí en esta iglesia. Pero no es lo importante. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Debemos tomar conciencia de no echar a la ligera nuestra nueva posición en Cristo. No debemos no darle importancia. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro ser. Dios involucró nuestro cuerpo con esa espiritualidad. Y aún nuestra salud y todas las cosas tienen que ver con la adoración a Dios. Nuestra sexualidad principalmente es algo que el diablo está atacando, pero terrible. Pornografía por todas partes, sensualidad por todas partes, parejas sin casarse por todas partes, hombres con mujeres, bueno, es terrible. Hombres con mujeres es normal, ¿verdad? Sí. Me cayó el 20. Pues todas las loqueras que inventamos, ¿no? Lo que pasa es que voy a salir en televisión y luego van a decir, ¡ay, el pastor! No.
Debemos de tener bien claro esto. Por eso dice la Escritura que debemos de entregar al Señor todos esos malos deseos, todas esas pasiones, y nos volvamos a Cristo. Si en realidad hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Busquemos las cosas de Cristo, que escondamos nuestra vida en Cristo para cuando la gente nos vea, vea a Cristo. Mi vida, decía el apóstol Pablo, está escondida en Él. Es muy importante. Todo el mundo estaba ocupado en que el templo se viera. De hecho, yo quiero que se vea este templo, ¿no? Que todo el mundo se entere que aquí hay una iglesia. Pero es más importante que todo el mundo se entere que tengo un testimonio de acuerdo a lo que hizo Cristo en mi vida. Más importante que tener un edificio bonito. Nosotros somos embajadores de Cristo a donde quiera que vayamos. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, con su palabra, con la confesión de su nombre, con nuestro estilo de vida. Busca el Señor adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos de esos hay aquí? No me conteste. Si los hay, adórenlo, viviendo correctamente. Si no, arrepiéntase y busque el rostro de Dios. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón por todas las veces, Señor, que no hemos tomado en cuenta la responsabilidad de ser el templo del Espíritu Santo. Perdónanos por la ligereza y ayúdanos a entender, Señor, que tenemos gran responsabilidad, que no somos cristianos de ratitos ni somos cristianos de temporadas, que el Hijo de Dios persevera hasta el fin, pase lo que pase. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra llena de promesas y de verdades. Y dice que tú nos has santificado y nos has guardado. Y queremos tomar esta palabra como un compromiso de ir de tu mano, Señor, y ser adoradores de verdad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Entonces Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad.